Cuando un veterano de guerra que luchaba contra el trastorno de estrés postraumático decidió destruir un antiguo termitero en su propiedad, solo pensaba en salvar su rancho, pero en el momento en que puso en marcha la excavadora, el fiel perro de terapia de Jack cambió por completo. El perro que había sido entrenado para traer paz, ahora ladraba furiosamente y saltaba entre la máquina y el termitero, arañando desesperadamente en un solo lugar. Paul se quedó paralizado. Su perro no ladraba a una serpiente, sino al suelo. Y cuando la pala de Paul finalmente chocó con el metal, se dio cuenta de que Jack no estaba tratando de impedirle encontrar algo, sino de evitar que algo que estaba debajo supiera que ellos estaban allí. Esperamos que desee apoyar el canal suscribiéndose. El alto sol del desierto del condado de Otero, Nuevo México, era un ojo blanco implacable. Llevaba 200 días observando cómo la tierra se secaba sin una sola gota de lluvia significativa. El Western Ranch, que en su día fue una modesta extensión de pastizales, ahora no era más que un lienzo marrón agrietado de polvo y esqueletos frágiles de yuca. Paul Weston estaba de pie sobre las tablas combadas de su porche. En la mano, una taza de cerámica con café frío, sin tocar. Un suave y angustiado gemido. Sonó a su lado. Jack, un pastor alemán de 7 años, empujó su nariz fría y húmeda con insistencia en la palma de la mano de Paul. El pelaje del perro era una llamativa mezcla de blanco nieve y gris oscuro, espeso y poderoso como un lobo invernal expulsado al desierto. Paul miró hacia abajo y su mirada se suavizó. Lo sé, chico, lo sé. Paul era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con los movimientos tranquilos y económicos de alguien que ha trabajado toda su vida en el campo. Su cabello castaño se había alargado un poco demasiado, con mechas plateadas en las sienes. Su rostro estaba curtido y marcado por el sol y por recuerdos que eran igual de duros. Sin embargo, sus ojos azules conservaban una profundamente arraigada que había sobrevivido. Era un ex-ranger del ejército, aunque esa vida parecía estar a millones de kilómetros de distancia, una historia que pertenecía a otro hombre. La mano de Paul, que inconscientemente se había cerrado en un puño al ver su prado muerto, se relajó bajo la presión del perro. Jax no era solo un compañero, era un ancla. El perro había sido rescatado de un refugio en Alamog, pero Paul a menudo se preguntaba quién había salvado realmente a quién. Jax había sido entrenado oficialmente como perro de asistencia para el TPT. Estaba sintonizado con las sutiles tormentas que se acumulaban detrás de los ojos de Paul, la respiración superficial, la mandíbula contraída, la mirada perdida que significaba que Paul ya no estaba en Nuevo México, sino en algún lugar de las montañas de Afganistán. La tarea de Jack era traerlo de vuelta. La mirada de Paul vagaba desde el horizonte hasta la maltrecha mesa de la cocina, visible a través de la puerta mosquitera. Un único sobre blanco yacía allí, rígido y oficial. Era el tercero de ese mes del banco. No necesitaba abrirlo. Se sabía de memoria el lenguaje cortés e implacable de la ejecución. El nombre en el membrete sería Daisy Brooks, una funcionaria de crédito senior a la que nunca había conocido, pero cuya firma impresa se sentía como un martillazo. La sequía había estrangulado la vida de este rancho y el banco simplemente esperaba a que el polvo se asentara antes de reclamar los huesos. Nos estamos quedando sin tiempo, Jack. Paul murmuró mientras dejaba la taza. Jack volvió a gemir, un suave zumbido de miedo compartido, y se apoyó con todo su peso contra la pierna de Paul. Los ojos de Paul escanearon el terreno a lo largo de los establos vacíos y el abrevadero seco hasta el prado norte. Era la única parte del rancho que realmente evitaba. En medio de él, elevándose desde la llanura como un monumento olvidado, se encontraba lo que los lugareños llamaban la colina petrificada. Era una enorme estructura antigua, más alta que su casa de 2 dormitorios y más ancha que su granero. Era una densa anomalía de color gris rojizo de arcilla y piedra fosilizadas endurecidas, que sobresalía de la tierra como un diente roto. Siempre había sido un punto de referencia en los antiguos mapas españoles, un lugar que los apaches mezcaleros evitaban. Su abuelo siempre había dicho que la colina traía mala suerte,
un lugar donde la tierra contenía la respiración. Paul no creía en la mala suerte, pero sí creía en geología. El suelo en un radio de 100 metros alrededor de la colina estaba excepcionalmente muerto, como si la estructura chupara la vida del suelo. Pero Paul tenía una teoría desesperadamente práctica. Creía que una estructura enorme y permanente solo podría haberse formado y sobrevivido si se hubiera construido sobre una fuente de agua profunda y estable. Una fuente sin perforar, tal vez alimentada por las montañas de Sacramento. Una fuente que la sequía aún no había podido matar. Era su última esperanza. El banco quería activos. El agua era la única posesión que importaba. Había mencionado la idea la semana anterior a su vecino Raymond Scott en la tienda de animales de Tularosa. Raymond, un hombre robusto cuyo rostro era un mapa permanente de daños solares, acababa de negar con la cabeza. El borde de su polvorienta gorra cubría sus ojos. «Persigues fantasmas», había dicho Paul Raymond con voz grave. «Esa cosa es más vieja que el pecado. Mi abuelo intentó volarla en 1973 y ni siquiera la rayó. Romperás tu excavadora antes de derribar esa colina. Es mejor dejarla como está». Pero Paul no podía. Daisy Brooks no lo permitiría hoy. Iba a moverlo inmóvil. El sol era una mancha ardiente de naranja y púrpura cuando Paul encendió las orugas. La vieja excavadora amarilla, un vestigio de los años 80, escupió una nube de humo negro y gimió al avanzar. El aire se llenó del olor acre del diésel y caliente, seca y metálica. Los gatos observaban desde una distancia segura junto al camión del rancho, una estatua gris y blanca contra la suciedad marrón. Sus orejas se aguzaron y se mantuvieron alerta. Paul se acercó lentamente a la colina, bajó la pesada pala de acero y pisó el acelerador. Un terrible chirrido agudo vibró en el aire cuando el metal golpeó la superficie dura como una roca. La excavadora pateó, las orugas echaban polvo y la pala arrancó unos trozos de arcilla gris tan dura como el hormigón. Era como intentar empujar una montaña. Paul apretó los dientes. El sudor le picaba en los ojos y dio marcha atrás. Respiró hondo, aceleró, volvió a avanzar y golpeó la colina con más fuerza. El impacto le provocó una fuerte sacudida en la columna vertebral. El motor rugió, pero la colina no cedió. La frustración, cálida y familiar, comenzó a crecer en su pecho. Lo intentó de nuevo, esta vez con más rabia, dispuesto a estrellar la máquina contra el muro inmóvil. De repente, una serie de ladridos desesperados y penetrantes atravesaron el rugido del motor. No era el habitual «atención, esto es una alarma» de Jack, era pánico. Paul redujo la velocidad. El motor volvió a un rugido de ralentí. Se secó el sudor de la frente y miró a su alrededor. Jack ya no estaba junto al camión. El perro estaba al pie de la colina, a unos 20 metros a la izquierda de la excavadora. En un estado de pura furia, Jax corría en círculos apretados y excitados alrededor de un lugar específico. Dejó de ladrar al suelo y empezó a excavar furiosamente. Con sus poderosas patas delanteras, lanzaba trozos de tierra seca por los aires. Emitió un aullido agudo. Volvió a excavar y luego miró a Paul. Ladró con una urgencia aguda y desesperada que hizo temblar a Paul hasta los huesos. «Cura a Jack». Paul le ordenó al perro que lo ignorara. Este siguió cavando, ladrando y dando vueltas. Paul observó durante otros 10 segundos. Esto no era normal. No era como Jack veía a un conejo o a una serpiente cascabel. Su comportamiento era diferente, más centrado y menos caótico. Esto era otra cosa. El comportamiento del perro era tan errático y completamente inusual en él que eludió la frustración de Paul y despertó sus viejos instintos. Algo iba mal. Tiró de la pesada palanca para desactivar el sistema hidráulico. La enorme hoja de acero cayó con un golpe sordo y pesado contra el suelo. Apagó el motor. El repentino y enorme silencio del desierto solo se veía interrumpido por el desesperado excavar de Jack y sus ladridos agudos y persistentes. Paul Weston se balanceó para salir de la cabina. Su corazón latía con fuerza, a un ritmo constante contra sus costillas. Caminó hacia su perro con la mirada fija en el trozo de tierra muerta que atraía la atención inquieta de Jack.
El silencio del desierto era enorme e inmediato. El rugido del corazón diésel de la excavadora había desaparecido y los únicos sonidos que quedaban eran el seco rasguño de las botas de Paul sobre la tierra y la respiración entrecortada y jadeante de su perro. Los perros de Jack habían dejado de ladrar, pero él seguía fijándose en el lugar que había destrozado. Levantó la vista hacia Paul, su inteligente rostro gris y blanco se llenó de una extraña confusión urgente y luego volvió a mirar el agujero, con un gemido en la garganta. Tranquilo, dijo Paul en voz baja en el repentino silencio. ¿Qué es lo que te da tanto miedo? Confía en los instintos caninos que nunca te han fallado. Paul regresó a la excavadora y soltó la pesada pala de acero que llevaba atada al costado. Regresó al lugar. La luz del sol menguante proyectaba largas sombras púrpuras sobre la tierra apisonada. Empujó la punta de la pala en el suelo donde los gatos hidráulicos habían excavado. El suelo era denso, casi como hormigón mezclado con la misma arcilla fosilizada que la propia colina. Puso su bota sobre el hombro de la pala y la hundió profundamente durante unos minutos. El único sonido era el rítmico rasguño y gemido de su trabajo mientras apartaba terrones de tierra seca y rojiza. Los grullos observaban mientras caminaban en un pequeño círculo. Su cuerpo se tensó. La punta de la pala se clavó en la tierra y entonces, con una pesada resonancia metálica que hizo vibrar el mango de madera, golpeó algo sólido. Paul se quedó paralizado. La vibración era extraña. No era el golpe sordo y plano de una piedra. Era un sonido profundo y hueco. Rasgó la punta de la pala sobre el objeto y quitó más tierra. Un crujido de metal contra metal resonó en el silencio. Su corazón, que había latido con fuerza por el esfuerzo, comenzó a latir con otro ritmo, un lento y pesado tamborileo de preocupación. «Levántate», dijo con voz suave y autoritaria. Ahora trabajaba más rápido, ya no cavando profundamente, sino raspando ampliamente, despejando la superficie. «Levántate, atrapado en la energía, muévete al otro lado del agujero creciente», y comenzaron a excavar con sus propias patas, lanzando arcos de tierra detrás de ellos. Juntos, hombre y perro trabajaron contra la tierra compactada, luchando contra el obstinado paso del tiempo. Poco a poco se reveló un borde, luego una esquina, luego una superficie plana y oscura de hierro oxidado. Tardaron otros 20 minutos de duro trabajo sin aliento antes de que el objeto quedara completamente al descubierto. Paul dio un paso atrás, respirando con dificultad, con las manos entumecidas. Era una trampilla, un cuadrado perfecto de acero pesado de al menos 1,20 metros por 1,20 metros, hundida en la tierra. Estaba hecha de metal mucho más grueso que el que cualquier ciudadano utilizaría para un depósito de agua o una fosa séptica. Pesados remaches oxidados salpicaban el perímetro y en el centro había un enorme anillo hundido, una palanca tan gruesa como la muñeca de Paul. Se arrodilló, su rodilla crujió. Esto no era un sótano de granjero. Su mano, cubierta con un guante de trabajo de cuero desgastado, se movió hacia el centro de la trampilla y comenzó a frotar la costra de décadas de antigüedad. La suciedad, cocida por el sol del amanecer, era como cemento, pero él la raspó con las uñas y el borde de la pala y comenzó a tomar forma, pintura azul claro descolorida bajo el óxido. A Paul se le cortó la respiración. Era la estrella alada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, descolorida pero inconfundible. Una fría, aguda y amarga angustia lo invadió, ahogando por completo el calor del desierto. Esta era su tierra, había sido de su padre y de su abuelo. ¿Qué hacía aquí enterrada una instalación de la Fuerza Aérea? Frotó aún más fuerte la superficie, bajo las insignias, letras estampadas. Un problema militar y sombrío apareció bajo su guante. Leyó las palabras en voz alta. Su voz sonaba extraña y pequeña al aire libre. Proyecto, cae la noche, rascó más profundamente. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. 1968 y debajo, esa última advertencia gélida. Prohibido el acceso no autorizado. Paul se echó hacia atrás sobre los talones. Como antiguo ranger del ejército, había visto lugares seguros,
Conocía el aspecto de mil-spec, especificaciones militares, esto era, las soldaduras precisas, el hardware no comercial, el enorme grosor del acero. Esto no era solo un búnker, era un depósito de almacenamiento de alta seguridad. Estaba diseñado para mantener a la gente fuera, o pensó con un frío repentino y oscuro, para mantener algo dentro. 1968, el año en que cumplió 6 años, como si la fecha lo hubiera convocado, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. Un suave gemido que Paul había confundido erróneamente con el zumbido en sus propios oídos comenzó a aumentar desde el oeste. El viento que había soplado todo el día se intensificó. Miró hacia el horizonte. El sol era una brasa moribunda, y el cielo sobre él ya no era púrpura, sino una sólida muro marrón. Una tormenta de polvo se acercaba rápidamente. El viento lo golpeó con una repentina ráfaga fría de arena que le picaba en los ojos y la cara. Jack aplastó sus orejas y gimió y empujó a Paul. Paul miró el pesado anillo. Tenía que saber qué había dentro, pero no así, no con una tormenta acercándose, no con la luz apagándose, no sin saber en qué se estaba metiendo. Fuera cual fuera el proyecto, era de noche. Había esperado 60 años. Podía esperar una noche más. «Vamos, chico», dijo con voz ronca. «Vámonos a casa». Cogió la pala y con Jack pisándole los talones, regresó a la casa cuando la primera ola de arena golpeó el rancho. No le importaba la excavadora. Pasó una noche en vela. El viento aullaba contra la pequeña casa. Un delgado que sonaba como algo que dolía. Un fino sedimento comenzó a abrirse camino por debajo de la puerta y a través de los marcos de las ventanas, cubriendo cada superficie con una capa de polvo marrón. Paul estaba sentado en la oscuridad en su viejo sillón. La tormenta, un monstruo invisible, intentaba abrirse camino hacia el interior, pero la verdadera tormenta estaba en su cabeza. Proyecto Nightfall 1968. Las palabras no le dejaban en paz. Había intentado durante años enterrar su propio pasado, su propio servicio, las cosas que había visto y hecho en las montañas de Afganistán. Ahora, el pasado parecía haber sido literalmente desenterrado en su propio patio trasero. Y entonces la conexión que había estado flotando en los límites de su mente finalmente encajó en su sitio. Su padre, Mason Weston. Mason era un hombre callado y meticuloso, un ingeniero que siempre olía a grafito y café. Había trabajado en la base aérea de Holloman, justo al otro lado de la cordillera. Estaba orgulloso de su trabajo, aunque nunca hablaba de él, ya que era clasificado. Paul no recordaba 1968 como un año, sino como una sensación. Recordaba que su padre llegaba tarde a casa, con el rostro gris de cansancio. Recordaba a sus padres susurrando en la cocina, las palabras prueba, problema y contención flotando en el aire. Mason Weston había fallecido solo unos años después, en 1973, de un repentino ataque al corazón. Los médicos habían dicho que fue por exceso de estrés. Solo tenía 45 años. Paul era solo un niño y la muerte de su padre había sido un duro golpe. Viento confuso. Ahora, sentado en la oscuridad con el viento aullando, sentía un frío seguro. Las dos cosas estaban conectadas. El proyecto en el que trabajaba su padre y el secreto enterrado bajo su tierra. Jack sintió el cambio en su dueño. Se bajó de la alfombra y puso su pesada y cálida cabeza sobre la rodilla de Paul. El perro dejó escapar un suave gemido, como si respondiera a los espíritus que acababan de entrar en la habitación. Paul puso su mano sobre la cabeza del perro, sus dedos siguieron la forma familiar de sus orejas. La simple y sólida presencia del animal era lo único que mantenía a raya el pánico que le invadía. «¿Qué has hecho, papá?», susurró Paul en la oscuridad. «¿Qué has enterrado allí?». Miró por la ventana hacia la rugiente oscuridad marrón. La búsqueda de agua había terminado. Otra mucho más peligrosa acababa de comenzar. Esperaría a que pasara la tormenta y luego, por la mañana, descubriría... Amanecía claro y frío, como si la tormenta de polvo hubiera lijado el aire y lo hubiera dejado de un azul pálido e indiferente.
El mundo estaba cubierto de un fino polvo marrón, una nueva capa de polvo sobre la antigua. Paul Weston no esperó a que saliera el sol y trajera calor. Había estado despierto toda la noche. El nombre Proyecto Nightfall resonaba en su mente con cada grito del viento que pasaba. Se puso sus pesadas botas de trabajo y sus rígidos movimientos. Jack ya estaba en la puerta, su lenguaje corporal en marcado contraste con su habitual entusiasmo matutino. No había cola que moviera, ni empujones juguetones para el desayuno. El perro estaba rígido, con las orejas atentas y la mirada fija en la puerta mosquitera, como si ya pudiera oler el secreto revelado desde el otro lado del jardín. Lo sé, chico, dijo Paul con voz grave. Tengo que saberlo. Tenía que saberlo. Se dirigió al cobertizo, el aire frío en sus pulmones. Recogió sus herramientas con la eficiencia implacable de un soldado que se prepara para una misión. Una palanca de acero de Shuni de 80 metros, un pequeño martillo, una pesada cuerda de escalada que había utilizado para reparar el viejo molino de viento y una potente linterna de pilas. Cuando llegó al Prado Norte, Jack ya estaba allí, pero se mantuvo alejado de la colina, de pie junto a la excavadora, un silencioso centinela gris. Paul caminó hasta el borde del agujero y miró hacia abajo, hacia la trampilla de acero. Las insignias de la Fuerza Aérea parecían aún más siniestras a la intensa luz de la mañana. El mecanismo de cierre era una rueda de acero empotrada, como sacada de un submarino, que se había oxidado hasta convertirse en un bloque macizo. Paul encajó la punta del palanca en uno de los radios y echó todo su peso contra ella. La barra no se movió. El metal se había fundido por 60 años de silencio subterráneo. Está bien, murmuró para sí mismo. Dejó la palanca y levantó el martillo. El sonido del martillo golpeando la barra era un sonido agudo y percusivo que parecía perforar un agujero en el desierto. Silenciosamente, siguió golpeando con un último tirón desesperado a la barra. Un sonido como de hueso rompiéndose resonó en el mecanismo. Un agudo chochazo metálico. La rueda giró solo 1 centímetro con un gemido de dolor oxidado, y entonces comenzó un fuerte y persistente silbido que brotó de todo el perímetro de la escotilla. Era el sonido de una tumba, exhalando una diferencia de presión de 60 años. Una frágil junta de goma negra, que había sido hermética durante décadas, se rompió y rompió el vacío para Paul. Era simplemente el sonido de una vieja junta que se rompía. No era consciente en absoluto de que este simple acto de la física acababa de activar un transmisor silencioso de baja frecuencia, una alarma que llevaba mucho tiempo latente y que estaba controlada por un pequeño núcleo en descomposición de material radiactivo, que enviaba su primer pulso en medio siglo al mundo mientras el aire salía. El olor golpeó a los Jacks que se habían acercado, gritaron como si les hubieran golpeado. El perro retrocedió, sus garras arañaron la dura tierra y empezó a ladrar, un ladrido desesperado, profundo y de advertencia, lleno de miedo primitivo. Paul retrocedió y se cubrió la nariz y la boca con el brazo. No era el olor de la descomposición, ni de la muerte. Era un olor acre y estéril a productos químicos y ozono, a moho y algo profundamente metálico, como aceite viejo sobrecalentado. Era el olor de una máquina que se había dejado pudrir en la oscuridad. Tranquilo, Jack, tranquilo, solo es aire viciado. Paul gritó por encima de los ladridos del perro, pero Jack no se tranquilizaba. Se acercó y volvió a una distancia segura, con la cabeza agachada, las orejas planas, ladrando una advertencia constante y desesperada junto al agujero abierto. Paul agarró la gruesa manivela y con un gruñido abrió la maciza puerta de acero. Esta rozó ruidosamente la suciedad y reveló un cuadrado de perfecta y opaca oscuridad. Una escalera de acero estaba atornillada a un lado, los peldaños y desaparecían en la oscuridad. Paul miró el reloj de Jack. Mi espalda, chico, quédate. El perro aulló con un sonido agudo y fino de protesta, pero se quedó temblando, con los ojos fijos en Paul. Paul ató la cuerda de escalada a la pala de la excavadora, un ancla sólida. Sujetó la linterna a su cinturón,
Comprobó el nudo de la cuerda y balanceó las piernas por el borde, con las botas en el primer peldaño. Hacía frío, estaba resbaladizo, con una fina capa de óxido aceitoso. Empezó a descender. La luz del mundo desapareció, el aire se volvió más frío y húmedo, el olor químico era sofocante, le cubría el interior de la garganta. 3 metros más abajo, sus botas tocaron un suelo metálico sólido. Desenganchó la linterna y la apuntó hacia el haz, que cortaba un cono blanco y nítido a través de la oscuridad. Estaba en una pequeña habitación cuadrada de no más de 3 por 3 metros. Las paredes eran de paneles de acero remachados con pintura húmeda descascarillada. Tubos y gruesos cables recorrían el techo y en la pared del fondo, el haz encontró una estrecha abertura oscura, un túnel que conducía más profundamente bajo tierra. La vista golpeó a Paul como un golpe físico. El espacio cerrado, el olor químico aceitoso, la boca negra y expectante del túnel. Se había ido. Ya no era Paul Weston, un ganadero de Nuevo México. Era el sargento Weston. Tora Bora, Afganistán, 2003. El aire estaba cargado de pólvora y sudor. El hombre que tenía delante le susurró y le indicó con un gesto que entrara en una cueva oscura. Sintió el peso asfixiante de la montaña sobre él, el miedo paralizante y repentino de que las rocas se desmoronaran y quedara enterrado vivo en la oscuridad. Su respiración se detuvo, su pecho se encogió, no podía respirar. Paul jadeaba, su espalda golpeaba la fría pared de acero del búnker. El haz de luz de la linterna temblaba y bailaba salvajemente sobre la pintura descascarillada. Fuera, fuera, ahora es una trampa. Se derrumba. El pánico era un ser vivo. La mano le apretó el corazón. Su mano, húmeda por el sudor, buscó a tientas la cuerda que había dejado colgando y desde muy por encima de él oyó un sonido amortiguado pero claro, un sonido que no pertenecía a Afganistán, un ladrido persistente ladrido. Era de Jack. El sonido fue seguido por un desesperado y rítmico rasguño de pesadas garras sobre la trampilla metálica que tenía encima. El perro no solo le avisaba. Jack sabía que estaba en peligro. El perro intentaba excavar para bajar, intentaba llegar hasta él. El sonido atravesó el pánico como un cuchillo. Jack, Jack está ahí arriba. Estoy en Nuevo México, estoy en mi rancho. Él ha aspirado un doloroso en el aire cortante. Estoy bien, chico. Su voz se convirtió en un eco hueco. Se empujó contra la pared, con las extremidades temblando. Tenía que salir, pero no podía irse con nada. En algún momento, Jax, ya voy, gritó. Su voz era más fuerte y expulsó los últimos restos del flashback. Se obligó a escanear la habitación, a concentrarse en la tarea. El haz tembloroso de su linterna encontró una estantería metálica. Había un grueso libro de cuero en la cubierta, cubierto de moho. Lo cogió. Al lado había un libro técnico, un aparato amarillo con forma de caja, con un asa y un medidor, un contador Geiger. Vio la aguja en el medidor y en el repentino silencio, mientras contenía la respiración, lo oyó. Un leve pero inconfundible, lentamente. Tic, tic, tic. No gritaba, pero tampoco era cero. En el suelo, debajo de la estantería, había una pequeña caja metálica gris, como una lata de munición militar de los años 60. Agarró el asa, un traqueteo desde arriba. Las garras de Jack se habían deslizado sobre la trampilla de acero. Los ladridos eran frenéticos y agudos. Ya basta, sal de ahí, sal ahora mismo. Paul se metió la cajita y el libro mayor bajo el brazo y agarró el contador Geiger con la mano libre. Caminó hacia la escalera, sus botas resonaban con fuerza en los peldaños. Empezó a subir, tirando de sí mismo mano a mano. Le ardían los pulmones. Salió de la trampilla, trepó por el suelo polvoriento y se derrumbó sobre sus manos y rodillas, y sorbió el aire limpio, fresco y maravilloso aire del desierto. Jax estaba con él. El perro aulló una serie de gritos cortos, agudos y estridentes. Le lamió la cara, las orejas, el cuello, y le empujó con su fría nariz. Todo su cuerpo temblaba de alivio y miedo. Estoy bien, chico. Estoy bien.
Paul jadeaba y dejó caer las cosas en el polvo. Rodeó con los brazos el grueso cuello del perro y enterró la cara en el cálido pelaje gris y blanco. Se ancló a la sólida y viva realidad de su compañero. Estoy bien, eres un buen chico, me has traído de vuelta. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo, con el sol en la cara y el corazón latiéndole con fuerza. El olor a polvo y a perro dominaba los vapores químicos de abajo. Solo cuando su mano dejó de temblar, dirigió finalmente la mirada a las tres cosas que había sacado de la oscuridad. El sol se puso y se llevó consigo el último calor del día, dejando el alto desierto frío y extenso. Paul cerró la pesada compuerta de acero y la volvió a colocar en su sitio con un chirrido metálico, y luego pasó por encima con la excavadora. Cubriendo el asa con la pesada cuchilla fija, no era un escondite perfecto, pero tendría que bastar por ahora. En su pequeña cocina, brillantemente iluminada, los tres artefactos del búnker estaban sobre su mesa de pino limpia y parecían extraterrestres y profanos. El contador Geiger amarillo estaba junto al fregadero, con un débil y lento tic-tac que era un suave ritmo enervante en la silenciosa habitación. Un nivel bajo, pero no nulo. No había radiación natural de fondo. La pequeña caja metálica gris estaba cerrada con llave. La abrió y encontró tres bobinas de casetes de audio cuidadosamente apiladas en sus cajas de plástico con la misma tipografía militar. Proyecto Nightfall, seguido de datos de 1968. No tenía ningún aparato para reproducirlos. Centró su atención en el libro mayor. La cubierta de cuero estaba rígida y deformada y olía al mismo moho químico que había provocado su pánico. Lo abrió con cuidado. Las páginas eran de papel grueso de alta calidad, llenas de filas de tinta azul cuidadosamente difuminada. No era un diario, sino un registro técnico. La formación militar de Paul le ayudó a descifrar parte de la jerga, pero eran columnas densas, pruebas de estrés geológicas detalladas, integridad de contención de subnivel 3 y variantes sísmicas. Había fechas, horas e iniciales. Vio las iniciales de su padre, M. junto a varias anotaciones, la mayoría rutinarias sobre sensores de presión en verde. Pero a medida que avanzaba en 1968, las anotaciones se volvían irregulares. 17 de julio de 1968, MW. Prueba de variación de presión alfa. Observó que la zona del sensor 9 fallaba. 19 de julio de 1968, integridad de contención, MSMW al 95%, recomendación de parada inmediata. 20 de julio de 1968, anotación con nuevas iniciales, MBBO exento, temporalmente prueba 4, Bravo autorizada 22 de julio de 1968, anomalía, todos los sensores rojos, subnivel, 3 sitios sellado, bloqueo ordenado la última anotación, garabateada con una letra apresurada casi ilegible. Era de 2 días después, ubicación B, bloqueo permanente nivel 1. Anotación Egel. Esto se ha acabado, esto ha terminado. Paul miró fijamente la página. Un nudo frío se le formó en el estómago. Su padre había intentado detenerlo, lo habían eximido de su tarea y lo habían empujado hacia adelante, y entonces Anomalía miró a Jack, que estaba tumbado junto a la puerta trasera con la cabeza apoyada en las patas. Mirando a Paul, la cola del perro dio un único y lento golpe, como si quisiera decir, «Todavía estoy aquí». Paul cerró el libro. El olor a humedad se elevó de las páginas. Sintió una profunda y cansada tristeza por su padre. Un hombre al que apenas recordaba y que, al parecer, había librado una batalla solitaria en aquella sala subterránea, lejos de todo, en un edificio climatizado y sin ventanas a las afueras de Washington, D.C. Una única luz roja comenzó a parpadear en un panel de control olvidado. La señal de baja frecuencia emitida por el RT era débil, pero el sistema seguía inexplicablemente en línea. La señal fue recibida. El sello roto se registró en la ubicación B en el condado de Otero, Nuevo México. En cuestión de minutos, se envió una alarma automática a un contratista privado altamente especializado encargado de gestionar antiguas deudas gubernamentales canceladas.
Paul, indiferente, se frotó la cara. La adrenalina del búnker había desaparecido hacía tiempo y ahora solo se sentía agotado y un poco asustado. Comprobó las cerraduras de sus puertas, apagó la luz de la cocina y se hundió en su viejo sillón del salón. Estaba demasiado nervioso para dormir. Jack abandonó su sitio y se acurrucó en la alfombra a los pies de Paul. La casa estaba en silencio. El débil tic-tac del contador Geiger en la cocina era el único sonido. Un pequeño grillo radiactivo. Pasaron las horas. Paul debió de quedarse dormido. Su cabeza se inclinó hacia atrás. Sus sueños estaban llenos de túneles oscuros y olor a ozono. Se despertó por un silencio repentino y profundo. Jack ya no estaba a sus pies. El perro estaba inmóvil en medio de la habitación oscura. Paul no se movió, ni siquiera respiró. Miró a su perro. Jax era una estatua de músculos y pelaje. Inclinó la cabeza. Su cuerpo estaba orientado hacia la puerta principal. El pelaje a lo largo de su columna vertebral, desde el cuello hasta la base de la cola, estaba erguido y entonces Paul oyó, no un ladrido, sino un suave sonido vibrante, casi inaudible. Era un gruñido que retumbaba en lo profundo del pecho del perro, un sonido de absoluta advertencia territorial. Jax dio un paso lento y meditado hacia la puerta. Segundos después, Paul oyó el suave y crujido inconfundible de neumáticos sobre la grava de su entrada. El sonido era extraño. Nadie venía al Western Ranch a esa hora. Ni Raymond Scott, ni nadie. Paul sacudió las piernas de la silla. Sus medias no hicieron ruido. Caminó sobre el suelo de madera hasta la ventana delantera. Jack se colocó inmediatamente a su lado, una sombra gris y silenciosa. Paul abrió la persiana unos milímetros. Había un vehículo aparcado a 30 metros de su casa. Era un gran todoterreno negro, perfectamente limpio, con la pintura reflejando la pálida luz de la luna. Parecía recién salido de un concesionario en el mundo seco y polvoriento del condado de Otero. Desentonaba como una nave espacial. Los faros estaban apagados. Dos puertas se abrieron y se cerraron con suaves dos hombres. Caminaron hacia la casa con pasos seguros, como si no fueran residentes locales. Paul se dirigió a la puerta, con el corazón latiendo fuerte y rápido. El corazón de Jack latía con fuerza contra su pierna. El gruñido aún resonaba. El chico susurró suavemente. Un golpe seco y oficial resonó en la pequeña casa. Paul encendió la luz del porche. Respiró hondo. Desbloqueó el cerrojo y abrió la puerta 15 centímetros, manteniendo su cuerpo y sus pies detrás. Jack llenó inmediatamente el hueco y metió la cabeza y los hombros en él. Sus ojos se fijaron en los hombres. Llevaban trajes oscuros y bien planchados. Sus zapatos estaban lustrados y reflejaban la luz del porche. De alguna manera, no se habían visto afectados por la suciedad del rancho. El hombre mayor, Tucker, tenía unos 50 años, con un cabello gris bien peinado y un rostro tranquilo, casi agradable, excepto por sus ojos, que eran inexpresivos y vacíos. El más joven, Reese, tenía unos 30 años, estaba en forma, tenía un rostro afilado e impaciente y cabello oscuro. Era él quien miraba a Jack con evidente irritación. Señor Paul Weston, el hombre mayor, Tucker, preguntó con voz suave y mesurada. ¿Quién pregunta? Paul respondió. Su voz estaba ronca por el sueño. Me llamo Tucker, este es mi compañero Reese. Somos de la Oficina de Gestión de Tierras. A Paul se le heló la sangre. La mentira era demasiado suave y rápida. BLM. Paul dijo, su voz es inexpresiva. Es casi medianoche. Entendemos que es una hora intempestiva. Sir Tucker continuó. Su tranquila sonrisa no vaciló en ningún momento. Hemos recibido un informe automático de excavaciones ilegales significativas en este terreno. Debemos inspeccionar el lugar para comprobar el cumplimiento de las normas medioambientales y los tratados. Reese, el más joven, desplazó su peso. Su mirada se movía rápidamente entre Paul y el perro. Tenemos que ver el lugar de la excavación, señor. Procedimiento estándar, si quiere apartarse un momento. Reese dio medio paso hacia la puerta. Fue el único movimiento que hizo.
Los Jack, que habían sido una estatua de silenciosa amenaza, estallaron en un profundo gruñido sibilante que brotó de la garganta del perro. No ladró, solo mostró los dientes. Los músculos de sus hombros se tensaron y echó la cabeza hacia atrás, listo para atacar. Ya no era un perro de asistencia, sino un guardián entrenado. Reese se quedó paralizado, moviendo instintivamente la mano hacia su chaqueta antes de que Tucker le lanzara una mirada. Ambos hombres conocían ese sonido. No era una advertencia, era una promesa. Paul puso la mano en el cuello de Jack. Los músculos del perro estaban tensos como resortes de acero. «Es protector», dijo Paul, explicando lo obvio. «Lo vemos». Tucker dijo que su máscara de cortesía seguía en su lugar. Miró a Paul, sus ojos escudriñaron la habitación oscura y luego volvieron al perro. Era un profesional que evaluaba las amenazas. Evaluó a Paul, un hombre alto y en forma con porte militar, y al perro, que representaban un peligro claro y presente. Sabía que no podían entrar por la fuerza sin un resultado ruidoso, violento e incierto. «Esto es propiedad privada». Paul dijo con voz dura y fría: «No tienes una orden judicial y la BLM no vendrá a verte a medianoche. Tienes que irte ahora mismo». Reese parecía querer discutir, pero Tucker levantó la mano. «Señor Weston, no queremos problemas». Dio un paso atrás y arrastró a Reese con él. «Sin embargo, tendremos que registrar esto como incumplimiento. Volveremos en un momento más adecuado. Hágalo». Paul dijo. Tucker esbozó una sonrisa reptiliana, se dio la vuelta y los dos hombres regresaron a su impecable todoterreno. No se apresuraron, se subieron, las puertas se cerraron y el motor arrancó con un suave y potente zumbido. El todoterreno dio marcha atrás, giró y se alejó. Las luces traseras rojas desaparecieron por el camino de grava. Paul cerró la puerta. El sonido del pestillo al deslizarse hacia adentro resonó en el repentino silencio. Apoyó la frente contra la madera fría. Su cuerpo no temblaba de miedo, sino de una enorme descarga de adrenalina. Jack gimió por todo el cuerpo. Relajado empujó la mano de Paul, moviendo la cola con miedo. Paul se deslizó al suelo y rodeó a su perro con los brazos. «Buen chico», le susurró. Su voz se le hizo ronca. «Qué buen chico, Jack. Te mantuviste firme». Estaba allí sentado en la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza. El libro mayor no era solo una reliquia del pasado de su padre. Era un secreto vivo, y las personas que lo habían enterrado seguían vigilando. El guardia nocturno que se retiraba a casa en la oscuridad antes del amanecer no hacía nada para que Paul se sintiera seguro. La visita de Tucker y Reese había destrozado la ilusión de su aislamiento. No eran simples banqueros anónimos como Daisy Brooks, eran sombras que sabían su nombre y dónde vivía. No dormía. En cambio se movía, cogió la pequeña caja metálica gris con casetes de audio y el pesado libro mayor mohoso y se dirigió a la parte trasera del armario de su dormitorio. Detrás de la ropa colgada había un viejo cofre forrado de cedro. Había sido de su esposa. No lo había abierto en los 8 años transcurridos desde su muerte. Su mano dudó sobre la tapa. El aroma del cedro y un vago persistente le impactó como una presencia física. Le pareció una violación traer su nuevo y oscuro secreto a ese espacio sagrado, pero era el lugar más seguro que conocía. Enterró las cosas bajo una manta cuidadosamente doblada y un álbum de boda, y luego cerró con cuidado la tapa. El contador Geiger amarillo era otro problema. Lo envolvió en 2 bolsas de plástico, lo llevó al almacén y lo enterró en el fondo de un saco de maíz forrajero de 23 kilos. Pasó las horas que quedaban hasta el amanecer sentado en su sillón, con la cabeza de Jack descansando sobre su bota. El perro no se había apartado de su lado. Un consuelo cálido y respirante en la fría habitación. Paul miró fijamente la pared de la cocina y repitió la cortés amenaza vacía en los ojos de Tucker y las notas técnicas y apuradas notas en el diario de su padre. Intentó detenerlos y entonces fue relevado de su tarea. El banco, la sequía, la ejecución, todo parecía muy lejano ahora. Esto era diferente. No se trataba de tierras, se trataba de un agujero en el suelo que acababa de engullir su pasado.
Cuando llegó la primera luz tenue de la mañana, Paul supo que no podía quedarse. No podía luchar contra lo que no comprendía. Internet era inútil para secretos tan antiguos. Necesitaba la memoria humana. Solo había una persona en el condado de Otero que tal vez conociera un nombre como Proyecto Nightfall. Puso a Jack en el asiento del pasajero de su vieja camioneta. El perro escaneaba alerta el horizonte mientras Paul conducía por los polvorientos kilómetros que llevaban al pequeño pueblo de Tularosa. Paul miró por el espejo retrovisor todo el camino. El camino de tierra detrás de él permaneció vacío. No había ningún SUV negro ni nubes de polvo. El vacío mismo se sentía como una amenaza. Estacionó frente a un pequeño y ordenado bungalow en una calle tranquila bordeada de álamos. La casa era impecable, con un jardín lleno de resistentes cactus y geranios de color rojo brillante. Esta era la casa de Chloe Sullivan. Chloe tenía más de 70 años y era una viuda que había sido bibliotecaria jefe del condado durante 40 años antes de jubilarse. Era una mujer pequeña y delgada, con unos amables agudos ojos azules, agrandados por unas gruesas gafas. Había conocido a la familia de Paul toda su vida. Su difunta esposa incluso había sido voluntaria con ella para leer a los niños los sábados por la mañana. Si alguien era el archivo histórico viviente, archivo histórico vivo y palpitante de esta provincia, esa era Chloe. Abrió la puerta antes de que él pudiera llamar y se limpió las manos en un delantal. Paul Weston, dijo ella con voz cálida pero sorprendida. Jack, bueno, esto es un placer. Jack, que la adoraba, la empujó cortésmente de la mano y le dio una palmada amistosa en la cola. Buenos días, Chloe, Paul dijo mientras intentaba forzar una indiferencia en su voz que sonaba frágil y falsa. Espero no molestar. Tonterías, solo estaba preparando té. Parece que te vendría bien. Parece que no has dormido en una semana. Entra, entra. Su salón era todo lo contrario a su casa del rancho. Era acogedor, repleto de estanterías abarrotadas de libros, pilas ordenadas de revistas y el reconfortante aroma del aceite de limón y el té Earl Grey recién hecho. Ella le ofreció una silla y le indicó un sillón con motivos florales. Jack sabe dónde está su cuenco. Paul se sentó con su gran cuerpo y se sintió torpe y fuera de lugar entre sus delicadas pertenencias. Jack se dirigió directamente a un cuenco de cerámica que estaba en la cocina especialmente para él. Chloe regresó con 2 tazas humeantes. Ahora, dijo mientras se sentaba en su propia silla, ¿qué te trae por la ciudad? Paul, y no me digas que es por mis pasteles. No te he visto desde la feria anual. Paul rodeó con las manos la taza caliente. Había ensayado esto. Tenía que preguntarlo. En general, es una pregunta extraña. Chloe estaba limpiando un poco de tierra inútil en el Prado Norte, la parte cerca de la colina vieja. Ah, la colina petrificada. Ella asintió. Parece un lugar desafortunado. Estaba cavando y encontré algunos escombros viejos. Basura del gobierno. Parecía haber un nombre escrito en ella. Solo sentí curiosidad. ¿El nombre Proyecto te dice algo? ¿Significa que la noche significa algo para ti? El cambio fue inmediato. Chloe, que se había inclinado hacia adelante con una sonrisa amable, dejó de mover la taza y se detuvo a mitad de camino de sus labios. Sus ojos azul claro perdieron su calidez y se volvieron más agudos, fijándose en él con una nueva y repentina intensidad. Paul, dijo con voz grave y seria, ese es un nombre que no he oído en voz alta en más de 50 años. ¿Dónde lo has visto exactamente? Simplemente en un trozo de metal oxidado. Paul mintió. Parecía la tapa de un viejo barril. ¿Por qué era algo importante? Chloe dejó la taza en el platillo. El suave tintineo resonó en la silenciosa habitación. Importante, musitó mientras miraba más allá de él, hacia la estantería, hacia el pasado. No, era una sombra. La gente sabía que la base estaba muy concurrida en aquella época. Por supuesto, eran los años 60, en plena Guerra Fría. Lo probaban todo en White Sands Holloman, pero el proyecto Nightfall era diferente. Nadie hablaba de ello. Se inclinó hacia adelante, bajó la voz. Había rumores.
Paul cree que el periódico no publicó un terremoto en el verano de 1968. No fue un terremoto. Se vieron ambulancias llegando tarde a la base. Por la noche no salieron luces extrañas y tan repentinamente como comenzó, se detuvo. Silencio total. Lo cerraron todo, clasificado. Lo enterraron como si nunca hubiera sucedido. Paul se quedó paralizado. La taza se enfrió en sus manos. Esto coincidía con el cierre permanente del sitio Ledger Anomaly. ¿Pero por qué lo preguntas realmente, Paul? La mirada de Chloe era penetrante. Debes saber que tu padre trabajó en ello. Paul levantó la cabeza de golpe. Su corazón latía con fuerza. Yo lo sabía. Trabajaba en Holloman. No sabía el nombre del proyecto. Nunca habló de ello. La expresión de Chloe se suavizó inmediatamente y se llenó de una profunda y antigua tristeza. Oh, Paul, lo siento. Supuse que conocías a Mason, tu padre. Él no solo estaba en el proyecto, era su ingeniero de seguridad. Ingeniero de seguridad. Las palabras del Ledger MW que recomendaban la suspensión inmediata. Lo recuerdo. Chloe continuó en voz baja. Era un buen hombre, meticuloso. Siempre venía a la biblioteca a leer revistas de geología. Siempre parecía preocupado por algo. Lo vi en la ciudad justo antes de que lo cerraran todo. Parecía angustiado. Paul, delgado como un palo, me dijo que le preocupaba la integridad estructural. Esas fueron sus palabras. Tomó un sorbo de té, su mano temblaba ligeramente, y cuando todo se detuvo, bueno, ya sabes, murió justo después de que el proyecto terminara oficialmente de un ataque al corazón. Paul dijo automáticamente que era la historia que le habían contado toda su vida, un ataque al corazón repentino en 1973. Chloe se encontró con su mirada, sus ojos eran claros e inquebrantables. Tenía 45 años, Paul, y acababa de pasar un examen médico. El médico dijo que tenía el corazón de un buey. Hizo una pausa un momento para que el peso de sus palabras calara. Algunos de nosotros, las familias más antiguas, siempre lo encontramos sospechoso. Un hombre tan prudente que intentaba dar la voz de alarma, muriendo tan repentinamente justo después de que su proyecto fuera enterrado. Simplemente parecía un ajuste de cuentas. Paul sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. La vaga tragedia infantil de la muerte de su padre, un triste pero aleatorio desastre natural, se convirtió de repente en algo frío y deliberado. Fue un asesinato. A su padre lo habían silenciado. Chloe vio la conmoción y la ira aparecer en su rostro. Se inclinó y puso su frágil mano sobre su brazo. Paul dijo con voz decidida mientras lo apartaba. Tú preguntaste, y yo te lo conté, porque eres el hijo de Mason, pero ahora tienes que escucharme. Eso fue hace 60 años. Los hombres que hacen eso no desaparecen sin más, envejecen, se vuelven más poderosos. Despiertas fantasmas, Paul, fantasmas poderosos, los dejas dormir, debes dejar dormir el pasado. Paul no podía hablar, solo asintió con la cabeza, tenía la garganta seca, se levantó, la silla rozó el suelo, Jack se puso inmediatamente a su lado, sintió el cambio repentino. Su cuerpo estaba tenso. Gracias por el té. Chloe, su voz era ronca. Ten cuidado, Paul, pareces tan atormentado como tu padre. Añadió ella cuando él llegó a la puerta, tratando de romper la tensión. Eres tan terco como él, como mi sobrino Ben Sullivan. Es periodista de investigación en Albuquerque, siempre desenterrando cosas que es mejor que permanezcan enterradas. Es algo que viene de familia, supongo. Paul volvió a asentir. No escuchó realmente el nombre, solo necesitaba aire. Le dio las gracias y salió a la luz del sol intenso y caluroso. Jack le pisaba los talones, se subió a su camioneta, con la mente confusa, ingeniero de seguridad, sospechosamente callado, arrancó el motor, le temblaban las manos, se alejó de la acera. Sus ojos miraron automáticamente por el espejo retrovisor para incorporarse al tráfico, y se quedó paralizado una manzana más allá. Aparcado en la profunda sombra de un álamo, había un sub negro e impecable. Estaba demasiado lejos para ver las caras de dentro, pero el sol se reflejaba en el limpio parabrisas.
Eran ellos, Tucker y Reese. No habían llegado a su casa por casualidad durante la noche. No solo habían adivinado, sino que lo habían seguido. Ahora lo estaban vigilando. La sangre de Paul se le heló en las venas. Miró desde el sub por el espejo retrovisor hacia la pequeña y vulnerable casa de Chloe. No solo lo habían visto a él, sino que habían visto con quién hablaba. La retumbaba en su cabeza. Deja dormir el pasado. Paul agarró el volante con fuerza. Sus nudillos estaban blancos. Miró el sub por el espejo y sintió una ira fría y familiar, del tipo que no había sentido desde que el ejército comenzó a arder en su pecho. Era demasiado tarde. El pasado estaba completamente despierto. El viaje de regreso al rancho fueron los 15 minutos más largos de la vida de Paul Weston. Conducía por debajo del límite de velocidad, con la mirada fija en el espejo retrovisor y los nudillos blancos sobre el volante. El sub negro había desaparecido, como si fuera una alucinación, pero el sudor frío en la nuca de Paul era real. No solo lo habían seguido, sino que lo habían visto hablando con Chloe. Sabían que estaba haciendo preguntas. Jack estaba en el asiento del copiloto, con el cuerpo rígido. El perro no estaba relajado. Olfateaba el aire desde la ventana. Estaba erguido, con la cabeza girando, mientras veía pasar los matorrales vacíos con una intensidad baja y temerosa, reflejaba la propia paranoia de Paul. Son reales, ¿verdad? Chico, dijo Paul. Su voz era seca y ronca. Cuando llegaron al rancho, Paul no aparcó sin más, sino que condujo hasta la casa, salió y cerró con llave la pesada puerta de ganado que daba acceso a su propiedad. Una tarea que no había realizado en años. Era una defensa débil, pero era algo. Corrió todas las cortinas para bloquear la luz del sol y otros rayos. La pequeña casa del rancho estaba envuelta en una penumbra crepuscular y polvorienta. Se quedó en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. Era un objetivo. Su casa ya no era un refugio, era una posición comprometida. Tenía que oír los neumáticos. Recordó el antiguo taller de su padre, un cobertizo junto al granero, al que no había vuelto a entrar desde la muerte de Mason. Estaba lleno de viejos aparatos electrónicos, condensadores y cables con los que su padre había jugado. Paul dejó a Jack en casa, miró hacia la puerta y cruzó el patio. El taller estaba mohoso y olía a polvo y aceite seco en la parte trasera, bajo una lona rígida. Le pareció un lugar pesado y hermoso. El reproductor de bobina abierta a Kai, la posesión más preciada de su padre. Llevó la pesada máquina de vuelta a la cocina, su fortaleza, y la puso sobre la mesa. Sacó la pequeña caja metálica gris del cofre de cedro de su esposa. Sus manos, que normalmente eran tan decididas con las herramientas o un rifle, temblaban al abrir la primera cinta. Pasó la delgada cinta de plástico marrón por las guías de la máquina. Se sentía como si estuviera sosteniendo una bomba. Respiró hondo y temblorosamente y pulsó el interruptor de encendido. La máquina zumbó, una pequeña luz ámbar se encendió y los rodillos comenzaron a girar lentamente. Primero en silencio. Luego se oyó un suave silbido eléctrico de una vieja cinta magnética pasando por un cabezal de reproducción, un débil clic y luego una prueba de voz. Prueba, 3 de octubre de 1968. Soy Mason Weston. Esta es una grabación privada. Paul se quedó paralizado. La respiración se le atascó en el pecho. Era una voz que solo conocía de los vagos y fragmentados recuerdos de su infancia. Era su padre, más joven, más claro y más vivo de lo que Paul recordaba. Pero era él, el ritmo tranquilo y mesurado de un ingeniero. Jack sintió la repentina y aguda inspiración y el temblor que recorrió a Paul. Este se levantó de la puerta y se colocó a su lado. Empujó su fría nariz contra la rígida mano de Paul. «Está bien, chico», susurró Paul, con los ojos fijos en los rollos que giraban, incapaz de apartar la mirada. Es mi padre». La voz de la cinta continuó y la cocina se llenó con las palabras de un fantasma. «Este es un diario privado que complementa el informe oficial. Guardo estas preocupaciones fuera de la ubicación por si se modifican los registros oficiales, lo que me temo que ya ha ocurrido, una pausa,
el sonido de un hombre que toma nerviosamente un sorbo de café. El proyecto Nightfall no es lo que le hemos dicho a la Comisión del Congreso. No es, repito, no es una investigación geológica, es un arma sísmica. El objetivo es crear y dirigir vibraciones subterráneas controladas y de baja potencia para desestabilizar la infraestructura enemiga desde un continente de distancia. Paul se desplomó en una silla. Sus piernas se debilitaron de repente. Un arma sísmica. Las pruebas de julio, prueba 4, Bravo. No fueron un éxito, fueron una catástrofe. Hemos roto algo. Hemos roto una profunda falla que no debíamos tocar. Y la fractura resultante afectó al acuífero de Otara, la principal capa freática de toda la cuenca. Los pensamientos de Paul se dirigieron al contador Geiger, que aún estaba enterrado en el almacén. Su aguja hacía tic, tic, tic. Los sensores de la capa freática están calientes. La voz de Mason decía que la calma se desvanecía, sustituida por una tensión urgente. No es un nivel alto, no es un evento catastrófico inmediato, pero es una fuga continua de bajo nivel de radionucleidos de estroncio 90. Creo que está en el nivel freático y ellos lo saben. Les dije que les había mostrado los datos. Me dijeron que recalibrara los sensores. Lo están enterrando, Paul. Están clasificando la fuga. Han cerrado los subniveles, han capturado las pruebas y dicen que el proyecto es un fracaso debido a la inestabilidad geológica. Es una mentira, es un encubrimiento. Dicen que la voz de la grabación ya no era la de su padre, el ingeniero, sino la de su padre, el hombre aterrorizado. Hoy me han relevado de mis funciones. Dicen que estoy inestable y cansado. Han asignado hombres para vigilar mi casa. Tienen miedo de lo que diré. Tienen miedo de que lo haga público. Traen un equipo de contención desde Washington, D.C. para gestionar los activos y desinfectar la ubicación. Creo que la voz se quebró. Una larga y terrible pausa llena de silbidos en la cinta. Creo que van a silenciarme. Esto no se trata solo del proyecto, ya no se trata de mí. Si me pasa algo, si es repentino, no fueron ellos. Te quiero, Paul. Sé un buen chico para tu madre. La cinta terminó con un chasquido seco. Las bobinas giraban en silencio. Paul Weston estaba completamente quieto. El mundo se había reducido al silbido de la máquina. Creo que van a silenciarme. La limpia sospechosamente el sub negro. Los ojos vacíos de Tucker. La impaciencia de Reese. No fue un accidente. No fue un ataque al corazón. Fue una ejecución. Habían matado a su padre y lo habían enterrado, igual que habían enterrado el búnker. La tristeza y la confusión que lo habían perseguido desde su infancia desaparecieron de repente, quemadas por un fuego limpio, frío y familiar. Era la ira negra de combate, la que había conocido en las montañas de Afganistán, la ira que lo había mantenido con vida, la que lo había ayudado a luchar, y la que había intentado enterrar durante los últimos 8 años. Se encendió y se volvió ardiente y total. Su visión se redujo. Un rugido llenó sus oídos, más fuerte que el silbido de la cinta. Sus manos descansaban sobre la mesa, apretadas en puños. Sus uñas se clavaban en las palmas de las manos, los nudillos blancos. Quería destruir algo. Quería golpear con el puño la pared de la cocina. Vio la grabadora, la máquina que había suministrado ese veneno, y de repente sintió un fuerte impulso de barrerla de la mesa, de romperla en 1000 pedazos. Se levantó de su silla. Su cuerpo temblaba por la fuerza de la misma. Paul, la palabra era un sonido, no una voz, no la oyó. Dio un paso hacia la máquina, levantó la mano. De repente, una presión fuerte y aguda golpeó su codo derecho. Era Jack. Paul estaba en rojo, perdido en la tormenta cegadora de su propia ira, y apenas lo sintió, sacudió el brazo, pero el perro insistió. Jack volvió a empujar, esta vez con todo su peso, su hocico frío y húmedo contra el tenso antebrazo de Paul, mientras un aullido agudo y persistente resonaba en los oídos de Paul. Paul se detuvo y miró hacia abajo, con la respiración entrecortada. Jack ya no era un compañero,
Era un perro de asistencia que estaba llevando a cabo su tarea más importante. Miró fijamente a Paul, con todo el cuerpo rígido y los ojos fijos en él, y volvió a aullar, un sonido agudo y desesperado, una pregunta y una orden al mismo tiempo. ¿Estás aquí? Vuelve. La ira, que era un sólido muro rugiente de fuego, se había. Paul miró su mano. La tenía tan fuertemente cerrada que le dolía. Obligó a sus dedos a abrirse. Estaban entumecidos. Dejó escapar un enorme suspiro tembloroso. No se había dado cuenta de que estaba aguantando. El rugido en sus oídos disminuyó. La cocina volvió a aparecer. El olor a polvo. El zumbido de la máquina. Vale, susurró. La palabra era una rendición. Se desplomó en el suelo, sus piernas fallaron. Dejó caer la cabeza entre las manos. La ira había desaparecido, dejando un frío abismo hueco. Jax entró inmediatamente en acción. Presionó todo su cuerpo contra Paul. Empujó su cabeza bajo el brazo de Paul, llorando suavemente, ahora lamiendo las lágrimas que Paul no había notado que corrían por su rostro. Paul deslizó las manos por su rostro y las rodeó alrededor del grueso cuello del perro, y enterró su rostro en el cálido pelaje gris blanco y cálido pelaje, se aferró al perro, lo único sólido en su mundo, y finalmente dejó fluir la tristeza de una vida, una tristeza que había malinterpretado durante 40 años. Sabía que Paul susurraba en el pelaje de Jack, con la voz gruesa y quebrada. Sabía que vendrían a por él y que estaba completamente solo. Jack volvió a lamerle la cara, una promesa silenciosa e irrevocable. Ya no había ira, había pasado, como siempre. Paul Weston estaba sentado en el suelo de su cocina. El eco de la voz de su padre aún flotaba en el aire y sentía la fría y claridad fría que venía después de la tormenta. La tristeza, ahora de 40 años pero finalmente comprendida, se instaló en sus huesos, no como un peso, sino como combustible. Habían matado a su padre, lo habían observado, lo habían seguido y estaban en su porche, y todavía estaban allí. Miró a Jack. El perro todavía estaba pegado a él, una presencia sólida y cálida presencia, con la cabeza apoyada en la rodilla de Paul, su propia respiración finalmente tranquila. Paul acarició la cabeza del perro. Estaba completamente solo, chico. Paul susurró, no soy yo. Era un soldado y su posición estaba en peligro. Era un objetivo aislado y mantenía el objetivo. Necesitaba un aliado. Recordó las palabras de Chloe, un fragmento que apenas había asimilado en ese momento. Mi primo Ben Sullivan, un periodista de investigación en Albuquerque, siempre desenterrando cosas. Ahora calculaba sus movimientos con precisión y táctica. Fue al teléfono, encontró el número de Chloe Sullivan y la llamó. Ella contestó al segundo tono. Su voz sonaba somnolienta. Chloe, soy Paul Weston. Siento llamar tan tarde. Necesito el número de tu primo. Se trata mi padre. Se trata del proyecto Nightfall. Hubo un silencio en la línea cuando toda la somnolencia desapareció. Temía esto. Te enviaré un mensaje de texto. Ten cuidado, Paul, por favor. Un minuto más tarde, sonó su teléfono. Marcó el número de Albuquerque. Una voz joven, aguda y escéptica, respondió. Ben Sullivan. Señor Sullivan, mi nombre es Paul Weston. Su tía Chloe me ha dado su número. Sí, señor Weston, me llama Ben. Su voz era rápida, una voz de ciudad. Dijo que preguntara sobre el proyecto Nightfall. Mire, mi tía es genial, pero le gusta el folclore local. Yo soy periodista, señor, no cazafantasmas. Paul sintió un destello de ira antigua. Lo cortó. No tengo tiempo para su escepticismo, señor Sullivan. No llamo por folclore, llamo por pruebas. Tengo su voz. ¿Su voz? ¿La voz de quién? Paul colgó el teléfono junto al reproductor de bobina Reel-to-Reel Player. Pulsó play. La voz tensa y temerosa de Mason Weston llenó la cocina y la línea telefónica. Creo que me van a silenciar si me pasa algo, si es repentino, no fue culpa suya. Paul detuvo la cinta. El silencio al otro lado de la línea era absoluto. Podía oír el sonido difuso de la respiración de Ben. Señor Weston,
Ben dijo que su voz había cambiado por completo, el escepticismo había desaparecido y había sido sustituido por un resfriado. Atónito, serio, ¿dónde estás? No, no me lo digas por teléfono. Salgo ahora mismo de Albuquerque, son 3 horas en coche. No hables con nadie, no vayas a ningún sitio, cierra las puertas con llave. Estaré allí a las 2 de la... Por la noche, se oyó un chirrido en el porche y los gatos monteses dejaron escapar un único ladrido grave. A 2 millas de distancia, en una alta y oscura cresta, con vistas al rancho, Tucker bajó unos prismáticos térmicos y observó la firma térmica de Paul Weston, que se movía desde la ventana hacia el centro de la casa. Está activo, dijo Tucker con voz plana y susurro tranquilo en la oscuridad. Está llamando. Está asustado. Reese dijo con voz tensa por la irritación y se frotó el brazo donde Jack. Bajemos y tomémoslo. ¿Quieres pelear con ese perro si está despierto? Tucker dijo que no, que esperaran. Tenían permiso para vigilar, no para entrar por la fuerza. Esperarían a menos que la situación cambiara. La situación cambió a la 1:40. Apareció un nuevo juego de faros, un sedán polvoriento, no un SUV negro. Tucker observó cómo el nuevo hombre salía del coche. Vio a Paul dejarlo entrar. Reese Tucker dijo que su voz era peligrosamente suave. Operó la matrícula en la casa. Paul se encontró cara a cara con Ben Sullivan. Era joven, tal vez de 20 y tantos años, con una mata de pelo oscuro despeinado, gafas y la energía nerviosa y cafeinada de un hombre que vivía con plazos. Parecía más un estudiante que un periodista serio, pero sus ojos eran agudos, inteligentes y movían todo en la habitación. Jack lo había olfateado a fondo y después de un momento de vacilación, movió la cola. Hay que decir que Ben había esperado respetuosamente la aprobación del perro antes de entrar. ¿Trajiste a la policía? Paul puso su mano sobre la cabeza de Jack. No. Ben dijo que la policía tenía que redactar un informe. Esto es algo diferente. Muéstrame todo durante la próxima hora. Ben se sentó a la mesa de la cocina, con el rostro iluminado por la pequeña lámpara y las manos enfundadas en los guantes de látex que había traído. Miró el libro mayor, fijó la vista en el contador Geiger, que marcaba el tiempo, y observó las cadenas. Paul, esto es... La voz de Ben era un susurro. Levantó la vista y sus ojos bien abiertos. Esto no es una historia local, esto es dinamita. Son 60 años de encubrimiento federal. Tu padre en la colina. Reese bajó su propio teléfono. La matrícula está registrada a nombre de Benjamin Sullivan. Es reportero, periodista de investigación del Albuquerque Journal. Tucker respiró hondo. Sus ojos estaban fríos. Está involucrado en los medios de comunicación. Los activos están comprometidos. Cogió su propio satélite. La situación ha cambiado. Tienen intención de filtrarlo. Autorizo la limpieza. ¿Cuál es el juego?, preguntó Reese con un nuevo tono de tensión en su voz. Sencillo. Tú recoges los activos y yo me encargo de crear una distracción dentro. Ben volvió a meter con cuidado una de las cintas en la caja. Tenemos que sacar esta prueba de aquí. Tenemos que llevarla a mi oficina, a nuestros servidores. Los Jacks que dormían a los pies de Paul de repente. Sus ojos se dispararon hacia la puerta trasera. Un gruñido bajo y amenazante retumbó en su pecho. Paul se levantó en un instante. ¿Qué pasa, chico? Y entonces ambos lo olieron. Era un humo químico acre y punzante. Paul corrió hacia la ventana del salón. Su sangre se heló. El mundo exterior brillaba con llamas naranjas parpadeantes y violento. Llamas anaranjadas ya trepaban por el costado de su granero. El granero. Mi heno está en llamas. Todo su entrenamiento, todos sus instintos le gritaban: «Salva el rancho, salva el forraje, es tu sustento». Fue una brillante distracción. «Quédate aquí, Ben, cierra la puerta detrás de mí». Paul gritó, cogió el pesado extintor de la pared y salió corriendo por la puerta principal, corriendo hacia el infierno. Cuando Paul estaba a 50 metros, absorto por el muro de fuego, Reese derribó la puerta trasera de una patada. La madera se rompió, la cerradura se partió. Ben Sullivan gritó y corrió de vuelta. Reese, con la cara cubierta por un pasamontañas negro, estaba sobre él.
¿Dónde están las correas? Dame la caja ahora. Agarró a Ben por la camisa, pero se había olvidado del perro. Jax estaba entrenado para proteger a Paul, pero en ese momento supo que la casa y el hombre estaban siendo atacados. Explotó desde la sala de estar. No era un perro de asistencia, no era una mascota, era un pastor alemán de 90 libras en modo de protección total. Reese vio la mancha gris y blanca demasiado tarde. Jack no ladró, se lanzó con todo su peso contra el pecho de Reese y tiró al hombre, más grande que él, hacia atrás, sobre una silla. Reese rugió de rabia y dolor. Intentó levantar el brazo, pero Jack fue más rápido. Hizo exactamente lo que le habían entrenado para hacer. Se aferró al brazo del hombre y sus mandíbulas se cerraron con una fuerza nauseabunda. Un horrible sonido húmedo de dientes hundiéndose profundamente en la tela y la carne del antebrazo de Reese. Reese gritó un sonido agudo y doloroso grito de puro dolor. Era un agente entrenado, pero estaba envuelto en una lucha brutal y primitiva. Intentó sacudirse al perro, pero Jack se aferró, con los músculos rígidos y la cabeza temblando, y arrastró al hombre hacia afuera. Paul oyó un grito humano seguido de un sonido que le resultaba aún más familiar. El sonido de Jack en una pelea real, una distracción. Siseó y dejó caer el extintor inservible. Le habían engañado. Corrió de vuelta a la casa, con el corazón latiéndole con fuerza por un nuevo y frío temor. Irrumpió por la puerta trasera rota. La cocina era un caos. Ben yacía en el suelo. Reese estaba tumbado de espaldas e intentaba alcanzar su pistola con la mano libre, mientras Jack seguía agarrado a su otro brazo, una masa furiosa y gruñendo. Paul no dudó, era un ranger. Cruzó la habitación de 2 saltos y golpeó a Reese con un placaje con el hombro, haciendo que la cabeza del hombre se golpeara contra los armarios de la cocina. Paul se tumbó sobre él con una mano. El hombre agarró el arma y con la otra mano le dio un golpe fuerte y preciso en la garganta desde fuera. Tucker vio cómo el plan se desmoronaba. No podía apuntar bien a Paul. Tenía que salvar a su compañero. Necesitaba una nueva distracción. No apuntó con su rifle a la casa, sino al bidón de 50 galones de diésel que Paul guardaba en el cobertizo. El sonido metálico y agudo de un disparo a alta velocidad resonó en el jardín. El bidón explotó. Un zumbido cegador de aire en expansión. Una onda sónica ensordecedora. Una enorme bola de fuego estalló. La noche se convirtió en un día brillante e infernal. La onda expansiva sacudió la cabeza de Paul. La ola de calor llegó de inmediato. Una ola de calor abrasador que entró por la ventana de la cocina, tan caliente que rompió el cristal. El golpe repentino y estremecedor. El olor a combustible quemado. La pared de calor abrasador. Paul se quedó paralizado. No estaba en su cocina. Estaba en Afganistán en 2003. El Humvee que tenía delante había desaparecido. El aire era fuego. Estaba sordo. Estaba paralizado. Su cerebro gritaba para que se moviera, pero su cuerpo estaba atrapado en el recuerdo de un artefacto explosivo improvisado. Solo fue con 1,5 segundos lo que Tucker necesitó en esos 1,5 segundos de parálisis de Paul. Tucker ya había salido por la puerta trasera, agarró a Reese por el chaleco y lo apartó con una fuerza sobrehumana, lo que hizo que su brazo se desprendiera de las manos de Jack. Paul parpadeó, la cocina volvió a aparecer ante sus ojos, vio a Tucker salir por la puerta con Reese gritando y sangrando. No, Paul rugió trepando, saltó hacia arriba, pero era demasiado tarde. Llegó al porche justo a tiempo para ver cómo Tucker lanzaba a Reese a la parte trasera del sub negro. El motor rugió al arrancar. Paul agarró la pistola. No había conseguido que el sub derrapara en la grava salpicando suciedad y se alejó a toda velocidad la oscuridad. Sus luces traseras rojas desaparecieron. El jardín quedó repentinamente en silencio, excepto por los ladridos furiosos de Jack, que estaba de pie, con el pecho hundido y el hocico oscuro por la sangre. El granero estaba totalmente destruido, una columna de fuego contra el cielo oscuro. Paul, mi Ben Sullivan salió tambaleando, tosiendo, con el rostro pálido por el susto. Paul lo ignoró. Sus ojos escudriñaban la oscuridad,
Su adrenalina se desplomó. Se arrodilló. Jax, chico, ¿estás bien? ¿Estás herido? Acarició al perro con las manos para comprobar si tenía heridas. Jax estaba ileso, solo temblaba de rabia. Paul, Ben volvió a decir con voz temblorosa. Él, el perro, hizo su trabajo. Paul dijo con voz plana, se levantó. Su mirada se posó en el suelo de la cocina, iluminado por el resplandor naranja del fuego. Allí, en un pequeño charco oscuro de la sangre de Reese, brillaba un trozo de cuero marrón. No era un simple trozo de tela. Era la cartera de un hombre que se le habían arrancado a Reese del bolsillo durante la pelea. Paul la recogió. Sus manos ahora estaban decididas. La abrió. Un carné de conducir de Virginia, Reese Hogan, y detrás había una tarjeta blanca plastificada. Tenía una banda magnética y una foto de Reese. Ponía Ethelred Solutions y debajo dos palabras, contratista logístico de defensa. Paul miró el documento de identidad, la cara del hombre. Miró el nombre de la empresa. Los fantasmas por fin tenían un nombre. El mundo era un caos. Ruido y calor, el enorme rugido ensordecedor del fuego del diésel, era una presencia física, un monstruo vivo que devoraba los huesos del sustento de Paul. El pajar era una columna de llamas naranjas que enviaba una columna de humo negro y graso al aire de la madrugada e iluminaba el rancho con una luz parpadeante e infernal. Paul Weston estaba de pie en la suciedad. Su corazón no latía con fuerza por el fuego, sino por la adrenalina de la lucha. Sentía el calor fantasma del fuego en su rostro. Un recuerdo que le había costado algo. Esos preciosos segundos. Paul, ¿estás bien? Ben Sullivan estaba en el porche, con la voz temblorosa, pálido, los ojos muy abiertos por el miedo, una mancha de sangre, que no era suya, en la chaqueta de Reese. Paul no respondió. Miró el objeto que tenía en la mano, la cartera de Reese Hogan, Ethelred Solutions, contratista de logística de defensa. Miró el granero en llamas. Una pérdida total, años de equipo de heno, recuerdos, todo reducido a cenizas, habían intentado borrar su pasado y su futuro en una sola noche. Se dio la vuelta y regresó a la casa. Sus movimientos eran secos y precisos. Ben, entra. Ahora, ¿qué pasa con el fuego? Ben balbuceó, con los ojos fijos en el infierno, se ha apagado. Paul dijo con voz plana y fría, volverán, excepto por la puerta principal, usa el sillón pesado. Entró por el marco destrozado de la puerta trasera. La cocina era un desastre, madera astillada, una silla volcada y un charco de sangre oscura y pegajosa en el suelo, donde Jack había tomado su posición. Jack ya estaba dentro, moviéndose inquieto, con el hocico aún oscuro, gimiendo, un sonido grave y enfadado. Lo sé, chico. Paul dijo que miraba a Ben, que miraba fijamente la sangre, con aspecto de estar a punto de... estuviera a punto de vomitar. Ben se concentra. La orden de Paul cortó la conmoción del reportero. Ben miró su rostro y se endureció mientras sus instintos periodísticos se resistían al terror. Tienes razón. Vale, el rancho está en peligro. Paul dijo con voz baja y táctica. No han conseguido los originales, pero saben que los tenemos. Saben que estás aquí. Volverán y no. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Ben con voz temblorosa, pero más estable. Guardaremos las copias y esconderemos los originales. Paul se dirigió a su pequeño rincón de oficina, cogió un viejo escáner plano que utilizaba para las facturas del rancho y los documentos bancarios, y lo dejó sobre la mesa de la cocina, junto al reproductor de bobinas de su padre. Dijiste que tenías un servidor seguro, los diarios. Ben asintió mientras la adrenalina fluía por su cuerpo, codificados fuera del sitio. No pueden acceder a ellos. Bien hecho. Durante la siguiente hora, la cocina se convirtió en un frenético centro de datos iluminado por la parpadeante luz naranja del exterior. Mientras Jack se sentaba junto a la puerta trasera rota, un guardia silencioso e guardián inmóvil que gruñía suavemente con cada ráfaga de viento. Los dos hombres trabajaban. Paul abrió el frágil libro mayor, página por página, y lo colocó con cuidado sobre el cristal.
El escáner zumbaba y su luz blanca iluminaba la meticulosa, descolorida tinta azul de su padre. Ben se sentó a la mesa, abrió su portátil, subió los archivos uno por uno, página 1, página 2. Mason Weston recomienda detenerlo inmediatamente, susurró Ben mientras leía y las imágenes aparecían en su pantalla. Paul, esto es historia, es una prueba, corrigió Paul en voz alta. Cuando terminó con el libro mayor, cogió la cartera y escaneó el carné de conducir de Ray S. Hogan. Escaneó la tarjeta de acceso de Ethel Red Solutions, Ether Red. Ben murmuró, escribió el nombre en la barra de búsqueda. Son una empresa privada de logística fantasma, con grandes contratos, con el Departamento de Defensa, con sede en Virginia. Son uno de esos que limpian la basura. Simplemente han creado dijo Paul finalmente. Los lazos no se podían escanear. Ben cogió su smartphone y abrió una aplicación profesional de grabación de audio. Es todo lo que tengo, pero la calidad es alta. Reproduce. Paul rebobinó la primera cinta y volvió a pulsar el botón. Esta vez se grabó digitalmente. El siseo, el miedo, la advertencia. Creo que van a silenciarme. Mientras la voz de su padre hablaba, Paul miró a Ben. El joven reportero ya no era escéptico, ya no era solo un periodista, estaba aterrorizado, furioso y completamente involucrado. El ataque lo había convertido en algo personal. Cuando se grabó la última cinta y se subió el archivo, Ben por fin se recostó. Está listo, es seguro. Los datos están en la nube. Pueden quemar esta casa hasta los cimientos. Ya no pueden borrarlo. Paul asintió con la cabeza. Miró los objetos físicos sobre la mesa. El libro mayor doblado, los 3 rollos de plástico y la cartera ensangrentada. Ben tenía razón sobre los datos, pero se equivocaba sobre las pruebas. Dirán que las copias digitales son falsas, dijo Paul en voz baja. Dirán decir que los inventé, un hijo inestable y afligido, un reportero sensacionalista. Ben abrió la boca para discutir y luego la cerró. Sabía que Paul tenía razón. Los originales. Paul siguió mirando a lo lejos. Son lo único que importa. El mojo en el papel, la firma magnética en las cintas, la sangre en la cartera. Esa es la verdad. Se levantó. Sabía lo que tenía que hacer. El cofre de cedro estaba deteriorado. La despensa estaba deteriorada. Toda la casa, todo el rancho era un objetivo. Fue a su taller, o lo que quedaba de él, cerca del granero en llamas. El calor era intenso, pero encontró lo que necesitaba. Una pesada caja de municiones militar excedente. Era de acero con una gruesa junta de goma en la tapa, diseñada para ser impermeable. La llevó de vuelta al interior. Colocó cuidadosamente las cosas en el frío oscuro y frío acero. El libro de contabilidad, las 3 cintas de audio y, por último, la cartera de cuero de Reese Hogan. Paul cerró la lata. La pesada palanca metálica se cerró con un último sonido seco. Los originales estaban sellados. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ben. Mantente un paso por delante. Vigila la carretera. No dejes que nada se acerque a la casa. Grita si ves algo. Jack, ven conmigo. Paul cogió la munición y una herramienta militar corta para trincheras. Salió por la puerta rota y entró en el jardín lleno de humo. El granero era ahora una hoguera rugiente, una pira funeraria para su antigua vida. Lo ignoró y no se dirigió a la casa, sino al Prado Norte, a la fuente de todo esto. Jax se curó. El perro entendió la misión. Se movía como un lobo que se colocaba delante de Paul, una sombra gris en el humo iluminado por la luz naranja. Se detuvo con la cabeza levantada, olfateando el viento, con las orejas temblando ante el lejano crepitar del fuego. Vigilaba sus contornos, montaba guardia. Paul llegó a la silenciosa y frío bulldozer. Llegó a la pesada compuerta de acero que había cubierto. No lo hizo. No tenía que mover la máquina. No tenía que abrir el búnker. Su padre estaba enterrado en secretos en ese agujero. Enterraría la verdad junto a él. Se acercó al borde del agujero que habían cavado 2 días antes. El agujero que dejaba al descubierto el marco de la compuerta
Exactamente el lugar donde Jack había empezaron a cavar. Miró a su perro con desesperación. Mira, ordenó. Jack se sentó, pero no cómodamente. Estaba sentado como un soldado, con la cabeza erguida, la mirada fija en la oscura línea de árboles, el cuerpo listo para saltar, un leve estruendo que nunca abandonaba su pecho. Paul cayó en el hoyo. Se arrodilló junto al grueso marco de acero de la trampilla. Empezó a cavar, no hacia abajo, sino hacia los lados, en la tierra compacta bajo el borde de la trampilla. Arañó la tierra con la pala y creó una nueva cavidad profunda en la tierra que había guardado el secreto durante 60 años. Cavó hasta que su brazo quedó enterrado hasta el hombro. Era profundo, estaba oculto. Miró a su alrededor una vez más. El aire estaba cargado de humo. El único sonido era el gruñido grave y el rugido lejano del fuego. Empujó el bote de munición de acero al fondo del agujero que había hecho. Rellenó el agujero y apisonó la tierra con las manos hasta que quedó tan dura como la tierra circundante. Echó tierra suelta sobre el lugar y luego salió de él. Se quedó un momento jadeando pesadamente. Los originales estaban a salvo. No estaban en la casa. No estaban en el granero. Estaban profundamente enterrados bajo tierra, exactamente en el lugar del crimen, ocultos por el objeto que debían proteger. Volvió a subir a la excavadora y arrancó el motor. El estruendo del diésel era un consuelo. Bajó la pala y avanzó con la máquina, cubriendo no solo la trampilla, sino también el trozo de tierra fresca que había junto a ella, enterrando su secreto bajo 10 toneladas de frío acero. Apagó el motor y se sentó en silencio. El humo negro flotaba a su alrededor. Miró hacia abajo. Jack estaba al pie de la excavadora, mirando hacia arriba y moviendo la cola. Paul bajó y se arrodilló, abrazó al perro y enterró su rostro en el pelaje de Jack, que olía a humo espeso. El perro había encontrado el secreto, había defendido la casa, había montado guardia mientras se enterraba la verdad. Seguro, chico. Paul susurró con voz ronca. Ahora es seguro. La mañana era tranquila y fría. El sol naciente, que normalmente prometía calor, no hacía nada por disipar el frío del aire, denso por el olor negro y acre del heno quemado y el combustible diésel. Paul Weston estaba de pie en su porche con una taza de café en la mano y miraba fijamente las ruinas humeantes y esqueléticas de su granero. Era una pérdida total. Ben Sullivan dormía en el sillón. Tenía el portátil abierto sobre las rodillas. Su rostro estaba pálido y agotado. Jax no dormía. El gran pastor alemán estaba sentado a los pies de Paul. Su cuerpo estaba rígido, la cabeza erguida, las orejas atentas. Un guardián silencioso y peludo en estado de máxima alerta. Habían ganado la noche en que perdieron la batalla. Paul sintió un nudo frío y duro en el estómago. El granero no era solo un edificio, era su medio de vida. Entró y se dirigió a su ordenador. Sus movimientos eran rígidos. Tenía que conocer los daños económicos. Tenía que saber si podría comprar pienso para ayudar a su ganado restante a pasar el mes. Inició sesión en su cuenta bancaria. La pantalla se iluminó en rojo. Había una sola línea de texto en la pantalla. Cuenta congelada a la espera de una investigación federal. Paul se quedó mirándola. Las palabras no tenían sentido. Investigación federal. Esto no era Daisy Brooks y una venta ejecutiva. Esto era otra cosa. Esto era el gobierno. No habían encontrado los originales, así que le habían congelado la vida. Le cortaron las piernas, le estrangularon a 1.600 kilómetros de distancia, como si así lo hubieran acordado. Su teléfono, que estaba sobre la mesa, empezó a sonar. No era un tono de llamada normal, sino un suave zumbido. Miró la pantalla. Un número desconocido. Le hizo un gesto a Ben para que se despertara. Puso el teléfono en el altavoz. Jack se levantó. Un suave gruñido comenzó en su pecho. Paul pulsó el botón para aceptar. Weston. Me alegro de que sigas ahí, Paul. Era la voz de Tucker. Tranquilo, educado y absolutamente escalofriante. Parece que has tenido una noche caótica. Un terrible accidente con ese viejo granero. Tienes que tener más cuidado con los materiales inflamables. Paul no dijo nada. Agarró el borde de la mesa.
Tenía los nudillos blancos. Estamos en un punto muerto. Tucker continuó hablando con voz suave como el cristal. Tienes algo que pertenece a mi colega. Me temo que mi colega insiste bastante en que se lo devuelvas. Y nosotros, a cambio, hemos encontrado algo tuyo. Se oyó un nuevo ruido al otro lado de la línea. Una voz de mujer, apagada pero aguda, protestando. La sangre de Paul se heló. Déjame ir, quítame las manos de encima. Era Chloe, una mujer enérgica para su edad, dijo Tucker con voz apagada pero vulnerable. Me temo que ya no estamos en su acogedora biblioteca, estamos en Diablo Canyon. Ben Sullivan está ahora completamente despierto, se tapa la boca con la mano y tiene los ojos muy abiertos por el miedo. Tía Chloe, ya sabes cómo funciona. Paul Tucker dijo, los originales, todos, las cintas, el libro de contabilidad y la cartera de mi colega. Si nos los traes, te entregaremos a la anciana. Es un intercambio muy sencillo. Tienes hasta las 12 del mediodía. Tucker explicó las coordenadas del cañón. Ven solo. Si vemos a tu reportero, amigo, si vemos una nube de polvo de un segundo coche, si oímos siquiera una radio de la policía, ella no llegará al mediodía. ¿Estoy libre? La línea se cortó. Paul se quedó allí. El silencio de la habitación rugía en sus oídos. Lo tenían. Sabían por su vigilancia que Chloe era su único vínculo. En su desesperación, habían pasado de una operación secreta de limpieza a un crimen que supondría la muerte. Tenemos que llamar a la policía. Ben dijo con voz aterrada y se tiró del pelo. Tenemos que decir lo que dijo Paul. Su voz era grave, aterradora y ronca. Hombres que no existen y que trabajan para una empresa que es un fantasma, tienen una mujer a la que matarán en cuanto oigan una sirena. No, fue al taller, cogió la segunda caja de municiones idéntica y empezó a llenarla con herramientas viejas y oxidadas. Una cadena y dos bobinas vacías que había encontrado en el escritorio de su padre. Estaba construyendo el señuelo. Lo llevó a su camión y lo colocó en el asiento del pasajero. Se subió, cerró la puerta y se quedó sentado. Miró sus manos sobre el volante. No temblaban de ira, de miedo, de duda. Era un ranchero de 50 con una rodilla mala, no un Army Ranger. La prueba yacía en el suelo, aún humeando a 50 metros de distancia. La explosión lo había congelado. El calor, el IE y la memoria lo habían encerrado en su mundo durante 1,5 segundos. 5 segundos marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Las había dejado escapar. Había fallado. Ahora caminaba hacia una trampa tendida por profesionales con la vida de una anciana en juego. Volvería a fallar. Dejaría que mataran a Chloe. Bajó la cabeza hacia el volante. Una ola de profundo odio hacia sí mismo y miedo lo invadió. El temblor de sus manos se convirtió en un fuerte temblor. Un repentino, húmedo empujó contra su mano derecha. Miró hacia abajo. Jack había salido de la casa y estaba junto a la puerta abierta del conductor. No había ladrado, no había aullado. Simplemente había visto a su dueño en apuros. Ahora empujaba su pesada cabeza gris y blanca, sobre el regazo de Paul, directamente sobre sus manos temblorosas. No era una súplica, era una declaración, un peso firme, cálido y estabilizador. Paul miró hacia abajo, a los inteligentes y tranquilos ojos del perro. Jack le devolvió la mirada, no con el pánico que sentía Paul, sino con una confianza absoluta, inquebrantable y sencilla. Tú estás aquí, yo estoy aquí, lo haremos. La fe del perro era un salvavidas, un ancla en la tormenta de la propia mente de Paul. Sentía la respiración constante y respiración lenta y constante del animal. Respiró y luego otra vez, siguiendo el ritmo del perro. El temblor de sus manos disminuyó. La niebla del pánico se disipó. Su mirada, que estaba dirigida hacia adentro y atormentada, se agudizó. El guardabosques había vuelto. «Buen chico», susurró Paul con voz grave. Acarició la cabeza del perro y luego miró hacia arriba. Ben estaba allí, mirando su rostro, una máscara de miedo. «Voy contigo». Ben dijo que no. Paul dijo con voz ahora clara y fría, y salió del camión. «No soy...»
Te necesito como reportero, Ben, no un soldado. Señaló la alta cresta rocosa que dominaba la entrada del Cañón Diablo. Coge mis prismáticos y tu cámara. Llega a esa cresta antes que yo. Busca un lugar desde donde puedas verlo todo y donde nadie te vea. Graba todo en el momento en que los veas. En el momento en que veas a Chloe, pulsa grabar. ¿Y si te hacen daño? Ben preguntó. ¿Entonces los harás famosos? Paul dijo, vete ya. Le dio a Ben su smartphone. Llama a tu contacto, la policía estatal, el capitán Ian Chambers. Dile exactamente dónde estamos. Dile que hay un secuestro en curso. Contratista federal renegado. Veterano bajo fuego. Usa esas palabras. Dile que espere tu señal. Si llegan demasiado pronto, Chloe morirá. Ben parecía aterrorizado, pero asintió con la mandíbula apretada. Cogió su bolsa de la cámara y comenzó la larga y dura subida hasta la cresta de la montaña. Paul se volvió hacia el camión. Miró a Jack. Vale, chico, esto es todo. Abrió la puerta trasera de su camión con cabina extendida y señaló el pequeño y espacio oscuro detrás del asiento del pasajero. Carga en el hueco, sin hacer ruido, sin moverte hasta que te lo diga Jack. Como si entendiera cada palabra, saltó al camión, se metió en el espacio oscuro, se tumbó y desapareció entre las sombras. Paul cubrió el espacio con una manta gruesa y oscura. Paul se sentó en el asiento del conductor, con la caja de señuelo a su lado, y condujo hacia Diablo Canyon. El cañón era una roca desierta, una especie de cicatriz en la tierra, todo rocas rojas y sombras. Vio el sub negro aparcado junto a un grupo de rocas. Los vio a ellos. Tucker, tranquilo como siempre. Reese, con el brazo en una tosca venda ensangrentada y el rostro como una máscara de ira impaciente. Y entre ellos Chloe, sentada en una roca, con las manos atadas, el rostro pálido, pero los ojos, incluso a 50 metros, llenos de fuego. Paul detuvo el camión como se le había ordenado y sacó sus manos a la vista. Levantó la pesada caja de municiones. «¡Eso es suficiente!», gritó Tucker. Su voz resonó. «Pon la caja en el suelo y luego retrocede. Primero déjala ir». Paul le gritó. «La caja. Vamos a verificarla». Reese gritó, con la voz ronca de ira. Hizo un gesto con su pistola. «Está bien», dijo Paul. Colocó la pesada caja de acero pesada en el suelo polvoriento entre ellos. «Ahí está. Ve a comprobarlo». Reese sujetando su mano buena, Chloe miró a Tucker cuando su pistola le apuntó. Tucker asintió. Reese se adelantó. Sus ojos se fijaron en Paul y dio una patada al pestillo de la caja. Abrió la tapa. Miró dentro a las herramientas oxidadas y la pesada cadena. Levantó la cabeza bruscamente. Su rostro se contrajo de pura y auténtica ira. «Es falso. Esa fue la señal». Paul se llevó 2 dedos a la boca y emitió un único y penetrante silbido. Un sonido tan agudo y alto que partió el aire del cañón en dos durante medio segundo. No pasó nada. Entonces, la luneta trasera de la camioneta de Paul explotó en una lluvia de fragmentos de cristal. Una masa de 40 kilos de ira grisácea se lanzó desde su escondite. No apuntó a Tucker. No atacó solo. Persiguió al hombre que había dañado su casa. Se dirigió directamente hacia Reese. El caos era total. Reese gritó con puro miedo cuando el perro, que creía que estaba a kilómetros de distancia, se abalanzó sobre él y lo derribó. Era la oportunidad. Tucker se quedó momentáneamente desconcertado por la imposible aparición del perro. Se giró para ayudar a su compañero. Su pistola y su mano se movieron. Nunca lo consiguió. Paul ya estaba en movimiento. Era de nuevo un guardabosques. Cruzó el barranco de 6 metros en un instante. Ignoró el señuelo. Ignoró al perro. Embistió a Tucker con un placaje de cuerpo entero que empujó la cabeza del anciano contra el suelo rocoso. La mano de Paul se aferró a la muñeca de Tucker y la golpeó contra una roca con un ruido repugnante, y el rifle salió disparado hacia lo alto de la cresta de la montaña. Ben Sullivan filmaba con las manos temblorosas. «Está dentro. Lo tiene en movimiento. Ahora, ahora, ahora», gritaba por el teléfono. Desde ambos lados del cañón,
El sonido de las sirenas, hasta entonces silencioso, estalló. 2, luego 4, luego 6 vehículos de la policía estatal con luces intermitentes convergieron en la escena del crimen y bloquearon todas las vías de escape. El capitán Ian Chambers, un hombre alto, con un uniforme marrón ajustado, salió con su arma a la altura de Paul Weston. «Levántate, Jack». Paul oyó la orden oficial y derribó al gemebundo y derrotado Tucker. Jack oyó su nombre de una nueva figura de autoridad. Soltó inmediatamente al gritón Reese. Dio un paso atrás con el pecho jadeando y el hocico sangrando. Tucker y Reese estaban rodeados, derrotados y destrozados, esposados. Paul se acercó a Chloe y la desató. Chloe miró atónita al perro, que jadeaba. Es un chico muy bueno. Ben Sullivan, en lo alto de la colina, no dejó de grabar. Capturó los arrestos, las armas, la mirada derrotada de Tucker y al heroico perro. Todo ello iluminado por el sol brillante e implacable de Nuevo México. El video era granuloso, grabado con un teleobjetivo y temblaba por la adrenalina del camarógrafo, pero era inconfundible. Mostraba a 2 hombres profesionales y armados que mantenían como rehén a una mujer mayor. Mostraba a un veterano solitario, Paul Weston, que había caído en una trampa. Mostraba la impactante y explosiva aparición de un pastor alemán gris y blanco que saltaba por la ventanilla de un camión. Mostraba el caos, la lucha y la llegada abrumadora de la policía estatal. Ben Sullivan no solo había filmado un secuestro, sino también el punto culminante de una conspiración de 60 años. El Albuquerque Journal no solo publicó la noticia, sino que lideró un ataque nacional. Para cuando se puso el sol sobre Diablo Canyon, las imágenes de Ben, combinadas con el audio digitalizado de la voz de Mason Weston, se podían escuchar en todas las cadenas de noticias del país. La noticia explotó. Era una historia demasiado perfecta como para ignorarla. El veterano condecorado y afectado por el trastorno de estrés postraumático, el leal perro héroe, el padre asesinado, el búnker secreto de la Guerra Fría y los misteriosos limpiadores que Ethelred Solutions envió para silenciarlo. Jack se convirtió en una sensación nacional, el perro que luchaba contra los fantasmas. Tucker y Reese fueron acusados, pero el juicio fue la primera señal de que la victoria no era completa. Ben y Paul estaban en primera fila y vieron cómo los 2 agentes no eran acusados de nada relacionado con el proyecto Nightfall. El Estado se refirió a investigaciones federales en curso de naturaleza delicada y prohibió cualquier mención del búnker, las cintas o Mason Weston. Fueron procesados por lo que el mundo había visto en video: el secuestro de Chloe Sullivan, la grave agresión a Paul Weston, el incendio del granero y hacerse pasar por agentes federales. Ethelred Solutions. Su empleador emitió un comunicado de una sola frase en el que negaba sus fechorías y luego desapareció tras un muro de abogados. Tucker y Reese, los peones, fueron sacrificados, declarados culpables y condenados a largas penas. 2 cabos sueltos fueron cuidadosamente atados y enterrados por el sistema al que habían servido. Se les silenció, al igual que a Mason Weston. «No es justicia», dijo Ben mientras se desataba la corbata al salir del juzgado con Paul, «es minimizar los daños». Paul solo asintió y miró a lo lejos. Se lo esperaba. La segunda oleada de control de daños llegó una semana después, con la presión nacional, avivada por los implacables artículos de seguimiento de Ben, obligó a Washington a reaccionar. Paul, Chloe y Ben estaban sentados en la acogedora sala de estar de Chloe viendo la rueda de prensa por televisión. Jack yacía a los pies de Paul, con la cabeza apoyada en la bota de su dueño. El estrado estaba ocupado por una mujer llamada Emma Collins, que era el nuevo personaje del drama, una portavoz profesional, joven, pulida y elocuente, con el rostro como una máscara de sinceridad ensayada. Representaba al Departamento de Energía, que aparentemente había asumido toda la responsabilidad por el sitio archivado durante la noche. El ministerio. Emma Collins comenzó su voz suave. Está profundamente preocupada por los datos históricos recientemente descubiertos relacionados con el proyecto Nightfall. Aquí viene.
Ben murmuró con los brazos cruzados. Este era un programa exploratorio de los años 60 que había estado fuera de servicio durante mucho tiempo. Collins continuó diciendo que, debido a lamentables deficiencias en la administración de la era de la Guerra Fría, no se había coordinado adecuadamente. Iniciaremos inmediatamente una investigación federal completa para evaluar el sitio, proteger su contenido y proporcionar un informe público transparente. Paul miró a Ben. Ambos sabían exactamente lo que estaban viendo. Era una operación de relaciones públicas, un blanqueo, una investigación destinada a ocultar la verdad. Para no encontrarla, utilizarían palabras como errores conciliadores y archivados. Nunca utilizarían palabras como asesinato, fuga radiactiva o encubrimiento. La verdad no se revelaría, se ahogaría en el papeleo burocrático hasta que el mundo siguiera adelante. Lo enterrarían de nuevo. Paul dijo, con voz tan suave que Ben casi no la oyó. Chloe dijo, con voz decidida, y se acercó para poner su mano sobre la de Paul. No pueden. Tenía razón. La parte pública de la historia había encontrado la solución, al menos. Chloe Sullivan estaba a salvo de vuelta en su casa y pronto se convirtió en una celebridad local, algo que odiaba, aunque utilizó su nueva fama para presionar por un mayor presupuesto para la biblioteca. El Western Ranch se había salvado. La protesta pública dirigida al banco fue abrumadora. Daisy Brooks, la prestamista, llamó personalmente a Paul con voz temblorosa para informarle de que, debido a las circunstancias extraordinarias, el banco había congelado todos los procedimientos de ejecución y ofrecía una reestructuración favorable completa. La campaña de GoFundMe que Ben había iniciado supuestamente para ayudar a reconstruir el cobertizo del perro héroe se había disparado, recaudando más que suficiente para cubrir la pérdida. Las amenazas externas, el banco, el incendio, los hombres de traje, habían desaparecido. Pasó un mes, el ciclo de noticias continuó, la investigación federal se había estancado, como se había previsto, y los hallazgos sellados a la espera de una investigación de seguridad nacional. La vida en el condado de Otero comenzaba a parecer casi normal. El aire era fresco. El olor del otoño sustituyó al olor a humo. Paul Weston estaba de pie en el Prado Norte, a lo lejos. La estructura de un nuevo granero más grande se alzaba contra el horizonte. El sonido de los martillos resonaba débilmente. No estaba solo. Jack estaba a su lado, con su blanco grisáceo en el aire fresco, con las orejas alertas. Estaban juntos frente a la fuente. El gobierno había asegurado el lugar. La excavadora había sido retirada. El agujero que Paul había cavado había desaparecido. En su lugar había una enorme losa de 60 centímetros de espesor de hormigón blanco nuevo que cubría toda la zona de la trampilla. En el centro estaban las palabras Gobierno de los Estados Unidos, no manipular. Era una última declaración arrogante, una lápida para el secreto. Paul miró el hormigón y luego el trozo de tierra normal, intacta, que había junto a él, el lugar donde había descansado la oruga de la excavadora. Él sabía algo que Emma Collins, en su elegante oficina de Washington, D.C., sabía que Tucker y Reese eran solo peones, soldados que seguían órdenes, sacrificados cuando estaban en peligro. Conocía a los verdaderos responsables, aquellos que habían firmado la sentencia de muerte de su padre, que seguían a salvo, protegidos por el tiempo y la burocracia, y sabía que los originales no estaban en esa tumba de hormigón. Las pruebas reales, el libro de contabilidad encuadernado en cuero, los 3 rollos de cinta adhesiva y la cartera ensangrentada. No, Reese Hogan seguía enterrado a solo 1,5 metros de distancia, en una caja de municiones a prueba de agua, en el hueco que él y Jack habían hecho. El gobierno había sellado el búnker, pero no habían encontrado la verdad. Miró al suelo. Era su póliza de seguro, la palanca que garantizaba que aquello nunca quedaría definitivamente enterrado. Por mucho que el informe oficial afirmara que su padre era inestable o que las cintas eran falsas, Paul todavía tenía la prueba física irrefutable de que no había ganado del todo. No había vengado la muerte de su padre, pero había encontrado otra cosa. Había encontrado la verdad. Había sobrevivido al incendio y se había enfrentado a los fantasmas de su propia mente,
los que lo habían paralizado, y seguía en pie. Sintió una repentina y profunda sensación de paz. No era felicidad triunfal, era la paz de un veterano, una aceptación silenciosa y realista del mundo, tal y como era, y de su lugar en él. La guerra aún no había terminado, pero su lucha sí. Puso la mano sobre la cabeza de Jack. El grueso pelaje estaba caliente bajo su palma. El perro lo miró con sus ojos inteligentes, tranquilos, moviendo la cola lentamente una sola vez. Se acabó, chico, susurró Paul. Todo ha terminado. Le dio la espalda a la losa de hormigón, al pasado en Project Nightfall. Miró el nuevo granero, la pequeña casa, la vida que había recuperado. Vamos, Jack, dijo con voz clara y decidida. Vámonos a casa. La historia de Paul y Jack nos recuerda que la lealtad más profunda a menudo no hace ruido. Es una presencia silenciosa, presencia constante en los momentos más oscuros, un ancla que se niega a dejarnos a la deriva. Si su increíble vínculo te ha llegado al corazón, esperamos que te unas a nuestra comunidad suscribiéndote. Sería un honor conocer tu opinión en los comentarios. ¿Qué significa para ti la lealtad de Jack? Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias. La historia no tiene por qué terminar aquí. El siguiente video que hemos seleccionado para ti está esperando en la pantalla.